Muy buenas noches a todos. Excelentísimo señor presidente de la República Dominicana y presidente honorífico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández. Excelentísima señora primera dama de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Nuestra querida ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, profesora Ligia Amada Melo. Estimados ministros, amigos de la prensa, invitados, muy buenas noches a todos. A nombre del Centro de Estudios de Futuro de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les extendemos una cordial bienvenida. Mientras hace 50 años algunos entendían que la eliminación de la pobreza era una fantasía idealista, una utopía y un desperdicio de dinero, hoy en día se discute sobre las mejores formas de alcanzar este objetivo dentro de los próximos 50 años. Mientras hace 25 años se pensaba que la civilización terminaría en un conflicto mundial nuclear, hoy en día se discute cómo todos deben tener acceso al conocimiento del mundo a través del Internet sin importar el ingreso o la ideología. Nos encontramos en el momento en el que la humanidad debe crear una visión multifacética, positiva y proactiva del futuro hacia el cual debemos trabajar. Sin importar las divisiones sociales, es cada vez mayor la conciencia de que somos una especie cohabitando en el planeta y de que es recomendable que aprendamos a vivir juntos, como se demostró con las rápidas reacciones de ayuda a raíz del terremoto de Haití del año 2010 y el tsunami de Japón del año 2011. Asimismo, esto quedó de manifiesto con los movimientos de apoyo y solidaridad con la ola de democracia en Medio Oriente y el norte de África a raíz de la primavera árabe. Las constantes comunicaciones globales que conectan el 30% de la humanidad a través del Internet y la creciente conciencia de que el cambio climático global es un problema que todos debemos afrontar. Es para nosotros un gran honor recibir a dos importantes investigadores y pensadores de futuro de nuestro continente. El doctor Jerome Glenn, director ejecutivo del Millennium Project y coautor del Estado del Futuro, libro que esta noche presentaremos, y el doctor José Luis Cordeiro, presidente del Nodo Venezolano. Estos autores compartirán con nosotros sus consideraciones sobre los retos globales que enfrenta la humanidad. El Estado del Futuro es un informe emitido anualmente desde el año 1996 por el Millennium Project que estudia y analiza problemas y soluciones y perspectivas de futuro de los 15 desafíos globales de la humanidad. Asimismo, constituye una riquísima base de recursos y datos para explorar las perspectivas de la humanidad disponible para todos aquellos encargados de toma de decisiones, líderes de opinión, educadores y en sentido general todos aquellos que se preocupan por el mundo y su futuro. En su edición del 2011, el informe presenta los resultados de la inteligencia colectiva de más de 2.500 científicos, académicos, políticos, comunicadores, corporaciones, ONG, entre otros, agrupados en 40 nodos o grupos de profesionales situados en todos los continentes. Esto permite una visión diversa y multidimensional de cada reto estudiado. El informe, que ya se traduce al árabe, polaco, portugués, ruso, saharí, además del español, se divide en dos partes. La primera parte es un resumen ejecutivo impreso de 100 páginas con los resultados de las investigaciones realizadas por los 40 nodos, acompañado de tablas y gráficos. La segunda parte, un CD de más de 8.500 páginas que incluye un estudio detallado de la situación mundial, estrategias, análisis y consideraciones de carácter regional para los desafíos globales, así como más de 850 escenarios anotados y conceptos importantes para la construcción de sistemas de inteligencia colectiva que han sido el resultado de los 15 años de investigación. Asimismo, esta edición incluye capítulos especiales titulados Egipto 2020, las artes del futuro, medios de comunicación y entretenimiento para el año también 2020,
América Latina 2030, así como el Índice del Estado del Futuro, Progreso Global y Aplicaciones Nacionales y Problemas Emergentes de Seguridad Ambiental. A grosso modo, el informe nos revela las paradojas del mundo actual. Por un lado, el mundo se encuentra cada vez más rico, más sano, mejor educado, es más longevo, más pacífico y mejor conectado, lo cual podría pronosticar un futuro mejor para la humanidad, pero al mismo tiempo, la mitad del mundo es potencialmente inestable. La excesiva volatilidad de los precios de los alimentos y productos básicos o commodities está aumentando, creando inseguridad económica en los estados, lo que ha generado que desde el año 2008 más de 125 millones de personas hayan caído en pobreza extrema, sobrepasando por primera vez en la historia de la humanidad los 1.000 millones de personas que literalmente pasan hambre en el mundo. Asimismo, las capas freáticas están cayendo, la viabilidad ambiental para sustentar la vida está disminuyendo, el cambio climático continúa y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando peligrosamente. De acuerdo al informe, en algunos aspectos la humanidad va mejorando. Hay un crecimiento en el acceso al agua, a los alimentos, salud y educación a nivel global, exceptuando la hambruna actual en el África Oriental. De igual manera, se perciben importantes mejoras en la extensión de las expectativas de vida al nacer, las limitaciones a los conflictos y la promoción de la mujer a posiciones de poder. El Estado del Futuro 2011 no ofrece ninguna garantía de un futuro prometedor. Documenta el potencial para muchas pesadillas graves, pero también apunta a una amplia gama de soluciones para cada una. Si las tendencias actuales de crecimiento de la población, agotamiento de recursos naturales, cambio climático, crimen organizado y transnacional, terrorismo y enfermedades continúan y convergen en los próximos 50 a 100 años, es fácil imaginar un mundo inestable con resultados catastróficos. Pero al mismo tiempo, si las tendencias actuales en la autoorganización a través del Internet, la cooperación entre estados, la energía alternativa, la ciencia cognitiva, el diálogo interreligioso, la biología sintética y la nanotecnología continúan y convergen en los próximos 50 a 100 años, es fácil imaginar un mundo que beneficie a todos. Al escuchar estas consideraciones, podemos inferir que si mejoramos nuestra toma de decisiones individuales, institucionales, nacionales y globales, el mundo podría ser mucho mejor de lo que es hoy. Después de 15 años de investigación de futuros globales del Millennium Project o Proyecto del Milenio, resulta cada vez más claro que el mundo tiene los recursos para hacer frente a sus desafíos. Lo que no está muy claro todavía es si tomaremos las buenas decisiones lo suficientemente rápido y en la escala necesaria para enfrentar estos desafíos. Es esta la gran paradoja que nos depara el futuro: encontrarnos en una gran carrera entre la implementación de caminos cada vez más amplios para mejorar la condición humana y los problemas globales cada vez más complejos, más crecientes y en mayor escala que debemos enfrentar. Ante esta paradoja, recordamos al economista austríaco Joseph Schumpeter cuando hizo suyo el concepto de destrucción creativa. Y es que ciertamente estamos ante la presencia de dos civilizaciones, una vieja que se resiste a morir, al tiempo que una nueva surge de la convergencia de mentes, la información y la innovación en las tecnologías. Toda esta revolución, lógicamente, deberá estar al servicio de la creación de un mundo nuevo, con más libertad, sin pobreza, sin enfermedades y sin conflictos. Es decir, un mundo en el que a cada ser humano se le permita, en base a las mismas oportunidades, desarrollar sus capacidades.
Tal como les comenté anteriormente, esta noche tenemos la presencia de dos importantes futuristas, quienes nos van a ampliar un poco estas consideraciones iniciales que acabo de delinear. Tenemos al profesor Jerome Glenn, quien es cofundador y director ejecutivo del Millennium Project. Jerry, como cariñosamente le conocemos, estudió filosofía en la Universidad Americana y luego obtuvo una maestría en enseñanza de ciencias sociales y futurística en la Escuela de Graduados de la Universidad Antioch, también de Estados Unidos. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el campo de los estudios de futuro, en los que se ha destacado como consultor independiente de proveedores de USAID, o la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo, y el Banco Mundial, diversas agencias de Naciones Unidas, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos y el Gobierno del Canadá. El Dr. Glenn ha publicado más de 100 artículos sobre temas relacionados con estudios de futuro y ha impartido más de 250 conferencias alrededor del mundo. Se ha destacado como el editor del libro Frontiers of the Future Studies y como autor de Future Mind. Asimismo, ha sido galardonado con el Emerald Citation of Excellences y el Donella Meadows Medal del Club de Roma de los Estados Unidos. Asimismo, ha recibido doctorados honoris causa de universidades de Chile y Perú. Asimismo, el profesor José Luis Cordeiro es el fundador de la Sociedad del Futuro de Venezuela y director del Nodo Venezolano del Proyecto del Milenio. Obtuvo su licenciatura y maestría en Ingeniería Mecánica del Massachusetts Institute of Technology, o MIT, con una especialización en Economía e Idiomas. Actualmente es investigador invitado en el Instituto of Developing Economies de Japón y se desempeña como consultor independiente, escritor e investigador. El doctor Cordeiro ha sido profesor invitado en importantes instituciones tales como el MIT, el London School of Economics, el Instituto de Estudios Superiores de Administración y la Universidad Central de Venezuela. José Luis es autor de numerosos artículos sobre el tema de prospectiva, globalización, energía, etc. Y su primer libro, El Desafío Latinoamericano, se ha convertido en un bestseller continental utilizado en más de 100 universidades en el hemisferio. Quiero que me acompañen en darle una cálida bienvenida al profesor Jerome Glenn y luego al profesor Cordeiro. Jerry. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Sé que la mayoría de nosotros en el mundo pensamos que tenemos muchos problemas serios en el mundo. Y muchas personas invierten mucho tiempo siendo pesimistas. Pero no tienen ningún derecho de ser pesimistas, porque nosotros estamos ganando como una especie más de lo que estamos perdiendo. Si nosotros comenzamos a encuestar el mundo, que lo hemos hecho, sobre cómo se mide el progreso, cómo se mide el descenso, todo esto, tanto como se ha podido hacer, claro, no es perfecto, pero es lo más que hemos podido hacer. Y tomamos esto, las áreas donde estamos ganando son más que en las que estamos perdiendo. Claro, es normal, al igual que el cuerpo, que cuando nos herimos un codo, una pierna, pues nos enfocamos ahí. Ese es el instinto de supervivencia. Pero si lo que hacemos solamente es enfocarnos acá y nosotros no paramos de enfocarnos en eso, pues moriríamos. Tenemos un nuevo sistema del mundo que se enfoca pues en el dolor. Así que nuestra mente está llena naturalmente con la idea de que todo se está arruinando. Pero esta no es la realidad. Si nosotros volvemos y hace 25 años yo diera esta charla y le preguntaran a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que vamos a tener una tercera guerra mundial? La mayoría de las personas pensarían que sí.
Lo que quiere decir que nuestra mente está creando de forma consciente lo que es el problema de que a lo mejor no hay ningún futuro. Así que, ¿por qué nosotros como especie debemos de tomar el futuro seriamente si la guerra mundial número 3 nos va a explotar, verdad? Bueno, ya pasamos esto. ¿Y qué ocurre si nosotros como especie decidimos enfocarnos en un desempeño que nos lleve al éxito de la misma manera en que nosotros nos enfocamos en la experiencia de la estética? Uno quiere, por ejemplo, que el violín esté completamente en sintonía. La trompeta quiere que el violín sea un violín. El bailarín no le pide a un escritor que sea bailarín, ¿verdad? Tenemos que tener la idea de que tenemos el poder mental de hacer que todo funcione. Y si alguien le dice que el cerebro humano solamente puede llegar al 10%, pues pregúntense, ¿qué es el 100%? Si no sabemos lo que es un 100%, no sabemos lo que es un 10%. Ahora, el cerebro antiguo pues tenía una neurona acá y otra acá. Y uno pensaba que una señal pues cruzaba de un lado a otro. Pero eso no es lo que pasa. Normalmente o en su mayoría va en una dirección, pero recibe información de forma esférica y también da información de forma esférica. ¿En cuántas direcciones puede uno radiar algo? Es difícil de calcular y no tenemos idea de dónde podemos llegar, pero estamos seguros de que no vamos a llegar a hacer esto si seguimos siendo pesimistas. Es muy fácil decir imposible, ¿verdad? Es fácil. Es difícil decir que algo es posible. Y es un placer para mí estar acá. Y digo esto aquí ahora, ¿verdad? Es un placer estar acá con el presidente de un país que dice, sí es posible y yo quiero hacer algo. Así que, pues, quiero agradecerles a todos. Así que este es el drama entre lo que es la implementación, porque nosotros todos sabemos respuestas, pero no siempre las implementamos. ¿Con cuánto tiempo uno se recuesta y uno termina diciendo, wow, pero ¿por qué yo no hice eso? Yo sabía la respuesta. Pero ¿por qué una especie no puede hacer esto como un tipo de inteligencia colectiva? ¿Por qué no actuamos en base a nuestro conocimiento? ¿Por qué nosotros trabajamos en implementar todas las formas de mejorar la condición humana? Nosotros hacemos siempre un reporte de seguridad ambiental para la milicia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué debe de cambiar la milicia para que puedan actuar mejor? Y una de las categorías son tecnologías que pueden mejorar la situación. Cada mes hay nuevas tecnologías de vanguardia. ¿Cómo en el mundo pueden incluso los presidentes buenos mantenerse al día de esto? Es muy difícil. Así que parte de la ecuación es implementar todas las formas de mejorar la condición humana y ver y crear lo que son las escalas de la complejidad y escalar a los problemas. Los buenos gobiernos pueden ayudar a ganar esta carrera. Nosotros tomamos mejores decisiones y entonces tomamos pues cambios, ¿verdad? Así que entonces vamos a hablar de lo que es el estado del futuro a través de la charla, ¿verdad? Pero también voy a dar algunos comentarios sobre lo que son los gobiernos. Lo que creo que voy a cubrir brevemente es esto. Lo primero es el estado del futuro para República Dominicana. Nosotros lo hacemos para el mundo. República Dominicana lo puede hacer para sí mismo. Sistemas de inteligencia colectiva. Estamos trabajando con diferentes proyectos de inteligencia colectiva. Pero cada país debería de tener el propio. ¿Cómo uno crea esto dentro del cerebro de un país? La información, los problemas para cada cosa que deben de ser privadas o no. Algunas cosas deben de ser privadas para los políticos o el gobierno. Y también hay diferentes cosas que pueden estar públicas para el público completo. Tenemos que crear lo que es el cerebro, la intención del futuro dentro del mundo. Si es cierto que el mundo se está volviendo más complejo cada día, que yo creo que es cierto. Si es cierto que lo que son las posibilidades de explosión están incrementando. Y es cierto que tenemos que ser más inteligentes
inteligentes para tomar mejores decisiones en el mundo. Entonces, para eso tenemos que tener inteligencia colectiva, porque nuestros sistemas de información que tenemos el día de hoy, las bases de datos relacionadas, correos electrónicos, todos están sobrecargados. Así que, ¿qué tanto tiempo nosotros invertimos sencillamente dando agua o buscando agua en nuestra información y qué tanto tenemos que hacer? Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, estamos a veces haciendo esto en vez de enfocarnos. República Dominicana en lo que es el índice para el estado del futuro. ¿Cómo sabemos que estamos mejorando o no? ¿A qué uno se refiere con mejorar en 10 años? ¿Será que tendremos, qué, 10% más de vehículos, más tráfico, que tendremos más dinero, que tendremos más maestrías? ¿Qué significa? Y luego entonces, ¿cómo pesamos esto? ¿Cómo cambiamos esto para nosotros entonces mejorar el índice de 10 años? Todos sabemos lo que es un índice de costo de vida con la inflación, ¿verdad? Hay cosas que crean y que se trabajan para hacer los cambios. ¿Qué debe de incluirse acá para hacer lo que son los cambios en el futuro del mundo? Si lo hacemos para el mundo, se puede hacer para acá. Y lo que son los entrenamientos y verificaciones del futuro para las metodologías, vemos que esto afecta a lo que es el sector privado, en lo que son las ONG. ¿Cómo nosotros podemos ver todas estas complejidades? Tenemos acá esta información. Tenemos en ese CD 39 capítulos. Nosotros vemos que la primera es una introducción a la metodología. Tenemos entonces el próximo capítulo, que es una síntesis de estos métodos. En el centro tenemos 37 capítulos, ¿verdad? La gran parte de las personas dice, bueno, que yo hago investigación del futuro. Perfecto, pero eso es un solo método. Tenemos 37 métodos acá. No sabemos la forma correcta de ver el futuro. Entonces lo que hacemos es que creamos esto en lo que es el mundo, ¿verdad? Y lo agregamos a un documento. Entonces, vemos acá que trabajamos entonces en la parte de lo que son las partes de toma de decisión, los sectores del área privada de trabajo. Hay mejores formas para todo, hay mejores formas de cómo aprender a jugar béisbol, hay mejores formas de aprender cómo manejar un carro, por ejemplo, y hay mejores formas sobre cómo pensar en el futuro. Entonces, un sistema para una colección rápida de expertos en lo que es la toma de decisiones. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el presidente de este país debe de confrontar un problema como qué ocurre si hay un cambio, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma en la que nosotros podemos prevenir algo? A lo mejor hay 30 personas acá que son expertos, hay a lo mejor 30 personas que son expertos mundiales, y debido a tal situación, ¿cómo entonces unimos la mejor pericia para el presidente en 24 horas, verdad? Porque el próximo día una organización mundial va a venir, queremos tener una reunión y yo quiero tener la mejor información disponible en 24 horas. Hay sistemas para eso. Teledominicana. La idea es que se tienen varias personas ahí. 4 millones fue en Estados Unidos, 5 millones fuera, ¿verdad? Hay mucho talento. ¿Cómo uno retrae este talento si no van a poder venir en la noche, pero todavía quieren ayudar al país, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo uno puede obtener estas mentes? Porque a lo mejor uno no quiere tener todo el cuerpo, pero por lo menos la mente y el conocimiento. ¿Cómo uno toma lo que es la información de desarrollo del país que puede ser manejada a través de la comunicación? Eso puede ser digitalizado, puesto en páginas de internet. Se puede crear una interfaz entre todos los dominicanos a lo largo del mundo. Entonces, esto es como, quisiera usted representar un producto donde usted está, dele a 1. ¿Quiere usted comentar en el presupuesto propuesto? Dele al 2. ¿Quisiera usted trabajar evaluando exámenes en su escuela? Dele al 3. Porque la gente comienza a trabajar en lo que es reversar, lo que es el drenado de mentes, de cerebro, ¿verdad? Fuera de lo que es la inteligencia del país. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, hay que hacer que sea entretenido, que sea interesante para que las personas se unan nuevamente a trabajar por el país.
Entonces, las instituciones, sabemos que esto no es ahora mismo eficiente en el sentido de que el dinero está entrando, el trabajo humano está entrando y los resultados están yendo. Sabemos que realmente no es tan eficiente como nosotros quisiéramos y no estamos completamente satisfechos. Así que, ¿cómo mejoramos la eficiencia? Bueno, una forma de mejorar la eficiencia es creando una charla transinstitucional. Es crear organizaciones dentro de cada categoría de institución con un enfoque particular para tener mejores beneficios. Entonces, los negocios tendrían ciertas ventajas, las universidades, las ONG. ¿Cómo tomemos entonces solamente las ventajas de cada cosa y hacemos que sean más sinérgicas, más eficientes? Entonces, vemos lo que son los diferentes cursos y los métodos, ¿verdad? Entonces vemos acá que eso son dos cosas. Quizás una de las cosas más importantes es leer historia. Creo que son las dos cosas más importantes. Pero el próximo también puede ser pensar con anticipación. Tenemos que aprender cómo pensar hacia el futuro. Así que si estamos tomando biología, ¿cuál es el futuro de biología? Si estamos tomando química, pues ¿cuál es el futuro de la química, verdad? Entonces, vemos acá las comunidades parlamentarias del futuro. Nosotros vemos acá, ustedes recuerdan que Finlandia hizo mucho dinero siendo lo que fue el intermediario entre la Unión y el mundo occidental. Así que cuando la Unión se cayó, pues Finlandia también colapsó y tuvieron que recrear el futuro completo. El Comité del Futuro normalmente recibe crédito por esto y lo que hicimos fue que no alocamos dinero como la mayoría de lo que son los comités parlamentarios, esto en vez de hacer cabildeo, etcétera. Lo que hicimos fue que alocamos requerimientos y problemas, vamos a decir, como un país, por ejemplo, como la costa, depende de la cocoa, y entonces tenemos niños haciendo ese trabajo, y entonces vamos a exponer esto. Al mismo tiempo viene un sustituto de chocolate, ¿verdad? Pues ese país ya salió del negocio, ¿verdad? Y dependían en ese negocio. Así que, ¿qué se hace en un país como tal? Se dice, ok, esas son las amenazas potenciales del futuro, esas son las oportunidades potenciales. Estamos en este comité, ese será su trabajo. Tiene que determinar cómo resolver esto. En el Comité de Agricultura, bueno, toma esta oportunidad. En la Comité de Cambios y Mercado Internacional, ven y fueron haciendo esto, no fueron determinando y alocando dinero, sino responsabilidades. Eso es un buen modelo y si uno tiene, por ejemplo, alguien de la Embajada de Finlandia, pregúntenles para que ellos vean. Y realmente yo quisiera ver cada país, incluyendo el mío, que haga esto. Esto es algo muy inteligente. Entonces, acelerar la aceleración. Acá hay una falta de singularidad. Hay algunas personas también que van a hablar sobre ese tema de la singularidad. No lo tocaré mucho. Pero las cosas que han hecho que los cambios ocurran rápidamente es que estos entonces están acelerándose como tal. Así que, con frecuencia yo incluso oigo lo que son algunos futuristas que hablan de eso como si fuese el mismo volumen de cambio que en los últimos 25 años. Esto no tiene sentido en realidad. Más allá, la interdependencia causa que las nuevas sinergias causen cosas que no existían anteriormente. ¿Cuánto tiempo tiene el iPad existiendo? Y en 5 años ustedes lo van a ver probablemente en todos los lados. Bueno, hace 25 años, ¿quién iba a creer que el Internet iba a codificar revoluciones en el norte de África, en el Medio Oriente? ¿Quién hubiese creído eso? Si yo hubiese dicho eso antes de 25 años, ustedes hubiesen dicho, bueno, pero en primer lugar, ¿qué es el Internet? Corea del Sur, ¿quién no hubiese creído que hace 25 años que Corea del Sur iba a competir exitosamente en contra de Estados Unidos en lo que son electrónicos, químicos, juegos de computadoras y retos en el G20? Por ejemplo, ¿quién era el G20 o qué eran, verdad? Hace 25 años. Vemos ahora que las personas vieron cientos de billones de páginas de computadoras en menos de un segundo fuera de costo. Si yo hubiese dicho eso a un economista hace 25 años, y hubiese dicho, ay, tú eres un jovencito muy bueno, pero no sabes nada de la economía. De ninguna forma el Internet puede ser gratis. Lo hacemos cada vez, ¿verdad? Con Google. Hace 25 años usted no hubiese creído que China iba a tener más usuarios de Internet que Estados Unidos, que la población de Estados Unidos.
Entonces, nosotros escribimos códigos de computadora para hacer cosas que no podemos hacer esto, para recordar con todas las personas que tuvimos almuerzo en los últimos 50 años. Las computadoras sí pueden recordarlo, así que hacemos códigos para recordarnos. Estamos escribiendo las líneas de códigos genéticos para hacer cosas que nunca habían sido hechas. Como por ejemplo, una de las razones por las que las personas mayores tienen problemas es porque tienen pues coágulos en las células, las neuronas, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos ya microbios en nuestro sistema digestivo para asegurarse de que nuestro cuerpo funcione. Miles y miles de microbios que se encargan de todo ahora mismo, ¿verdad? Y los escucho. Entonces, ¿qué tal si tuviéramos algunos en nuestro cerebro que limpiaran las conexiones? Nuestros cerebros entonces podrían ser más efectivos en el futuro. ¿Se hará? No sé. ¿Es posible? Claro. ¿Lo harán? Depende de las decisiones que se tomen. ¿Quién creyera que en 10, 25 años a partir de esta fecha que tendríamos agriculturas de agua salada en las costas del mundo, que hubiésemos producido carne sin tener animales? Que hubiésemos producido papel sin crear o sin tener que degradar los árboles y crear nuevos lugares de trabajo en áreas como Somalia, ¿verdad? O sea, esperamos que lleguen a esto. Y tener, por ejemplo, satélites solares. Esto puede que ocurra o no, pero realmente en 10 a 25 años alguien va a decir, obviamente que eso iba a pasar, como hoy nosotros decimos, ay, el Internet, obvio. No era obvio hace 25 años. Así que la idea es esto, ver que es un cambio empujando lo que es el cambio económico, en lo que es el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Tenemos diferentes declaraciones sobre lo que es el empoderamiento. En esta parte tenemos acá lo que son los diferentes puntos, los empoderamientos. Entonces, ¿de quién es el Internet? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de los open source? Tenemos acá personas que están entrando ahora al Internet y haciendo diseños de fuente abiertas. ¿Cómo uno hace un printer 3D? Ahora se pueden obtener los planos y las ideas para eso. Hay personas que están creando fenómenos así, porque muchas personas están tan interesadas en hacer cosas que lo hacen gratis. Pero entonces, ¿cómo haces que la economía funcione con esto? Bueno, fácil. Es el cómo se aplican las cosas, cómo se aplican estos cambios. Así es como se hace el dinero y esto entonces puede ser más diverso que las cosas que están ocurriendo de la forma económica. Así que hay, claro, personas que dicen, no hay cosas suficientes para avanzar o para dar para todos. Claro que sí, pero si hacemos en todas estas creaciones libres de código abierto para las aplicaciones, hay suficiente para todo y no hemos llegado ni siquiera ahí. Los cerebros globales pueden emerger de la conectividad y entonces tener efectos mundiales rápidos. Y esto no es de mi proyecto, esto es propio, ¿verdad? Es para darles una idea de a qué me refiero. Yo puedo reducir una gran cantidad de tendencias a dos básicas. Una es que los humanos se están volviendo cyborgs o robots, y por esto no me refiero a los de ciencia ficción con máscaras, la mente colectiva. No. Me refiero a usted con unos lentes, ¿verdad? Marcapasos. Estamos tomando toda la tecnología, la estamos poniendo a microgerenciar partes de nuestro cuerpo para ser más efectivos. Y estamos entonces haciendo lo mismo en el ambiente físico. Estamos entonces trabajando con nuestra mente, nuestras conciencias, nuestros valores dentro de lo que es el ambiente físico. Estos eventualmente van a unirse y entonces yo voy a decir que es una tendencia conscientemente tecnológica, donde uno no pueda decir efectivamente dónde termina la conciencia y dónde inicia la tecnología. De la misma forma, cuando yo te llamo en un teléfono, ¿yo te estoy hablando a ti o le estoy hablando a una máquina? No, tú dirías, ¿estás hablando con la otra persona? No, yo no te estoy hablando, yo te estoy hablando al teléfono que habla con la otra máquina, que habla entonces a un micrófono, que habla a un oído y que llega a un cerebro y a lo mejor estoy hablando contigo. Entonces, imagínense eso de forma amplia en la civilización, la dependencia de los humanos y la tecnología. Pero fuera de esto, pues no estamos todos pensando en lo mismo, la trompeta no está sonando igual.
Espero que sea la palabra correcta, ¿verdad? No está haciendo el mismo sonido que el violín, pero la combinación crea una ópera. Y creo que esa es la metáfora en la que tenemos que trabajar. Cómo hacemos una ópera no es sobre el derecho o el izquierdo, es sobre cómo hacemos esta unión en una armonía. Entonces, no voy a llegar más a ese punto, pero uno divide todo en cuadros, ¿verdad? Pues vamos a ver acá. Entonces, vemos en estos puntos, la mayoría de las personas van a estar de acuerdo en las primeras tres partes, quizás no en las últimas. Decimos, hay lo que es una era de economía, extracción. Tenemos acá lo que son el poder de la religión, los bienes determinados por las tierras, las personas pelean por la ubicación, el tiempo es cíclico porque no hay nada nuevo bajo el sol, porque realmente no hay nada nuevo bajo el sol, todo es un ciclo. Cuando uno planea, cuando uno siembra, cuando uno cosecha, lo que hizo el padre lo va a hacer el hijo, lo que sube baja, etcétera, todo es lo mismo, ¿verdad? Luego viene la era industrial, el producto se vuelve a una máquina, vemos que el poder cambia lo que son los estados y no se pierden las primeras cosas, sino que esas se le montan encima. Al igual que lo que son los cerebros que se van creando. Uno va aprendiendo cosas acá, pero no se olvide de lo viejo. Uno necesita todavía lo viejo acá para mantener lo que es el sistema educativo y digestivo. No es que A reemplaza a B, sino que A crece sobre B. Yo recuerdo en México, uno tiene, por ejemplo, en México una plaza principal y uno ve una gran iglesia que está abajo. Bueno, la religión previa se construyó encima de esta. Muchas veces las cosas se van montando una encima de otras, como los cristianos tienen un árbol ahora de Navidad. Esto no era de nosotros antes, sino que se le montó. Entonces, todavía tenemos ahora la religión, sino que el crecimiento del poder pues también movió a lo que fue el Estado de la Nación. Lo que fue el beneficio o las riquezas fueron de tierra al capital. Se peleaba por los recursos y el tiempo se vuelve lineal, una línea de producción. Tenemos diferentes puntos. En la era de información a la que estamos entrando ahora, los productos son los servicios de información, estamos comenzando a tener el poder en lo que son las corporaciones y por eso tenemos los problemas entre las corporaciones y los gobiernos. Google, por ejemplo, versus China y Estados Unidos. Estas cosas van a estar pasando más y más. Vamos a ver. La riqueza se vuelve el acceso. Si tienes más acceso al mercado mundial, pues tú ganas, ¿verdad? El acceso es lo importante. Entonces, pues el lugar se vuelve entonces la oficina, se cambian las percepciones. No vamos a hablar de eso a menos que quieran ahorita. El tiempo se vuelve flexible. Cuando se comienza, cuando no se comienza, todo es más flexible. Todo es flexible ahora. Entonces, vemos acá que lo que es la tecnología va cambiando, los productos se vuelve la unión. Y a lo que me refiero con eso, voy a hacer una pequeña historia. Imagínense que van al aeropuerto, unos cuantos años en el futuro, y uno dice, bueno, voy para Miami. Y a la persona de American Airlines dice, ay, yo tengo una nota acá en la que yo tengo que ver que usted tome 2 aspirinas antes de que yo deje que usted se monte en el avión. ¿Cómo podría pasar esto? Bueno, la milicia y Estados Unidos están experimentando con fibras de nanotecnología que pueden ver dentro de tu cuerpo y transmitan una señal afuera. Así que cuando venga un helicóptero en una situación de guerra, ellos están viendo dentro de los cuerpos para ver qué equipo deben de tener para salir del helicóptero y ver para qué lado no ir. Claro, normalmente la milicia obtiene la tecnología primero y luego la tenemos nosotros. Así que las compañías de seguro están y estarán interesadas en el sentido de que si usted dice que usted va a usar este material en particular que monitoree su cuerpo y entonces este telecomunica, igual que los celulares, por ejemplo, un celular repite a otro, para que las compañías de seguro lleguen a las facilidades médicas y digan, su presión sanguínea no está bien. Comunicar qué él está haciendo. Él va para el aeropuerto, se va a montar en un avión. Díganle a American Airlines que no se puede subir porque American Airlines no quiere que usted se muera en su avión, ¿verdad? Eso es malas relaciones públicas. Así que ellos van a cooperar con la compañía de seguros. La compañía de seguros va a cooperar con la industria de ropa porque quieren que usted viva más y que no cueste. Así que si uno puede conectar medias
a aviones. ¿Qué más no se puede conectar? Imagínense todo. Las personas estaban comenzando a hablar del Internet. No es solamente eso, sino la interconectividad de las relaciones de negocio. ¿Quién hubiese pensado que las medias se pueden vincular a un avión? Pero en fin, a eso es que me refiero con lo que es el vínculo, ¿verdad? El poder va a depender de los individuos. Los individuos de forma positiva y negativa se van a volver más poderosos. Una de las grandes amenazas que tenemos en el futuro son individuos que puedan hacer organismos biológicos que no sean buenos y iniciarlos sin permiso de un gobierno, de una iglesia, de un negocio, de nadie, de universidades, de padres, sino ellos actuando como individuos. Esto es un problema, pero al mismo tiempo vemos acá que los demás individuos pueden hacer cosas buenas, como el Tratado de Minas, que fue iniciado por una mujer actuando sola en Internet. El lugar se vuelve pues el movimiento porque todo varía y el tiempo se vuelve una invención. Si el tiempo es una medida de movimiento, miren sus relojes, todo lo que esto es una máquina que mide el movimiento. No hay tiempo acá, ¿verdad? Si yo quito esto, no puedo meterle o sacar tiempo de acá, ¿verdad? Es sencillamente una medida de movimiento. Es sencillamente esto. Así que, pues, ¿qué es lo que está pasando? Si yo cambio mis movimientos, yo cambio el sentido del tiempo. Por ejemplo, ¿qué es una película lenta? Bueno, es cuando uno coge los marcos y los presenta más al paso. Así que cuando cambiamos el movimiento, la velocidad, con lo que son los diferentes lentes que nos permiten a nosotros vivir en 3, 4, 5, 6 realidades virtuales al mismo tiempo y nos permitan ir a diferentes velocidades en estas realidades virtuales y que nos permitan entonces estar en un mundo pues más rápido, más lento, que veamos diferentes puntos acá. Pues ¿en qué velocidad estamos, no? Es una invención. Así que nuestro sentido de tiempo va a cambiar. Ok, vamos a dejar esto. Perfecto. Algo más. Si se le olvida todo lo que yo dije, pues recuérdense de esto. ¿Cuáles son una de las cosas que uno puede pues mantener, verdad? Vamos a ver lo que ha sido inventado por mi compañero Gordon, que fue coautor del libro. Yo modifiqué un poco, pero bueno. Lo que hice es que yo enlisté algunas cosas del futuro de la tecnología. Biología sintética, nanotecnología, ciencia cognitiva. Así que entonces en este ejercicio uno dice, bueno, si la biología sintética, la idea de tener algo, de tomarla de una especie de los genes y crear algo que nunca ha existido, como la cosa que está limpiando el cerebro que yo dije ahorita, si nosotros hacemos biología sintética, ¿cómo afectaría esto la nanotecnología? Bueno, hay muchas ideas que pueden venir, ¿verdad? Si uno hace esto, pues ¿cómo va a afectar la ciencia cognitiva? Vamos a decir, ok, lo que dije, limpia esto. Esto nos ayuda a vivir una vida larga más feliz que la que queríamos vivir. Bueno, pues entonces esto cambia el sistema de seguro social. Muchísimas cosas salen como resultado de esto. Así que les pido, en un día, en los próximos días, hagan una lista. No tiene que ser tecnología, sino que hagan una lista de lo que ustedes creen que van a ser los elementos del futuro más importantes. Es un buen ejercicio. Y tomen 5 o 6 cosas y hagan su pequeña pues, cuadrícula y digan, si esto pasa, ¿cómo afecta a lo otro? Les garantizo que ustedes van a ver ideas que nunca se habían imaginado. Esto nunca ha fallado. Crea un impacto. Así que entonces nosotros ponemos esto, agregamos esto al estado del futuro y tenemos ahora esta parte en español, donde se trata de tener lo que es una idea, un vistazo. Vemos acá que este es el mejor sistema que nosotros pues conocemos y pues este reporte que tenemos acá en lo que estábamos mencionando. Y el primer capítulo es sobre lo que son los retos globales. Yo voy a mencionar algunos que nosotros hemos mejorado y los hemos tratado de cambiar. Y esa es una de las innovaciones de lo que son los proyectos que tenemos, que se tienden a hacer, pues, por ejemplo, estudios sobre algo.
y luego se hace un estudio sobre otra cosa, y luego un estudio de algo más. Pero no necesariamente se tiene una acumulación de cómo se unen las cosas. Nuestro cerebro hace esto. Así que nosotros, por el hecho de que tenemos informaciones que están llegando, nosotros vamos viendo cómo esto se va agregando. Así que cuando estamos viendo que eso se acumula, nosotros hacemos lo que son estos retos para mejorar y ver cómo vamos cambiando. Déjeme volver acá. Entonces, el próximo acá es el índice del estado del futuro. Vamos a hablar de esto luego. Vemos que nosotros sabemos esto luego de la revolución. Nos estamos preparando eso durante una de las revoluciones y una de las charlas en Cairo, y hablábamos de cómo las cosas podían salir bien y cómo podían no salir bien. Desafortunadamente, este escenario no está siendo bien seguido en este momento, y vamos a crear más escenarios mundiales basándonos en la información que el doctor Cordero va a presentar luego. Luego entonces tenemos acá lo que es el sistema de medios de comunicación del futuro. Tomamos como 30 elementos, tenemos muchas personas creativas hablando de lo que era el futuro de los medios de comunicación, y entonces hicimos que le dieran lo que eran la puntuación a cómo se podía hacer. Espero que tengan lo que le echen un vistazo, y en el reporte cada quien le da un ejemplo en el internet, en YouTube, sobre ¿qué efecto tendrían los elementos futuros de la media? Y si uno tiene el tiempo, vean una hora, vayan cada una de estas páginas de internet, y en una hora ustedes van a ver una idea y van a ver una herramienta del futuro de los medios de comunicaciones que no existe en otro lugar. Vemos entonces lo que son las informaciones del escenario, y el doctor Cordero va a hablar de esto y las partes de investigación. Bien, esta es la tarjeta de reporte mundial. Eso es como nos va. Pero podemos hacer esto para la República Dominicana, para ustedes acá. Y entonces no voy a estar elaborando en todos los puntos, pero ustedes ven que estamos ganando más de lo que estamos perdiendo. Ahora, donde estamos perdiendo es mortalmente importante. Estamos perdiendo en el cambio climático. So I have watched the spins on the spins on the counter spins on the counter spins since 1973. And we're not doing well. There's recent research to say that if we ever get it to 1,000 parts per million, we will have lost control. So people say, well, we're not close to that. That's true. We're at 390 or so parts per million now. And then in the international meetings, people say, well, we'll level off at 450. We're not winning now at 390. Why is 450 sustainable? This is one of the areas that's very serious where we're losing. And people can say, well, as some of my colleagues will say, well, this is not necessarily humans. This is an exaggeration. So yeah, but the rate of change is very fast. And when we see rate of change happening fast in the past, there's a hydrogen sulfide gas gets released from the hydrates underneath the ocean because the currents change. And that wipes out land animals. Now, that's not to be alarmist. As I said before, you got no right to be pessimistic. But you no got tenemos no right que to ser pesimistas, pero tampoco podemos irnos a dormir. Okay. Entonces, los 15 retos globales tenemos en el capítulo 1. One is not more important than the other. Just like your heart is not more important than your brain. You got to have both of them, we hope. The first one is not first and most important, it's just the first one because we happen to have a linear system here. How can sustainable development be achieved for all while addressing global climate change? How can everyone have sufficient clean water without conflict? How can population growth and resources be brought into balance? Now, what we do in the State of the Future on each of these is we give in print, in the print version, one page on the challenge. Here's what we see as best we're able to put together, the best one page on this challenge. And I challenge people to improve it. If this is not the best one page on each of them, we want to know what it is, and we try to improve it each year. And then one page on regional considerations. If these are not the most important regional considerations, we want to change them. So the idea is to improve each year. So that would give 30 pages in print. In the CD-ROM, the same 30 pages is about 1,500 pages. So for the university folks, they want the details, they go into here.
And for the executives, they go to the one pages. How can genuine democracy emerge from authoritarian regimes? Obviously, Egypt is going through that question today. How can policymaking be more sensitive to global long-term perspectives? How can global convergence of information and communications technologies work for everyone? How can ethical market economies be encouraged to reduce the gap between the rich and the poor? Now, it's true that the world is getting richer. That's a demonstrable thing. But it's also Pero true that the también gap es between the rich cierto and que the la poor brecha is entre now los ricos dangerously y los wide. pobres es So the whole system's getting peligrosamente richer, amplia. but the gap Así is que also los getting ricos se wider, están so we gotta poniendo address más both of ricos y these. los sistemas, pero la brecha se está How también can the threat of new and incrementando. re-emerging diseases and ¿Cómo immune la amenaza de microorganisms be nuevas reduced? enfermedades puede ser How can the reducida? capacity ¿Cómo to puede ser la decide be capacidad de improved decidir as the nature of ser work and mejorada con institutions una are naturaleza changing? de trabajar según van cambiando How can las shared values instituciones? and new security strategies reduce ¿Cómo the pueden reducir ethnic los and other valores conflicts and terrorism compartidos, and the los use of conflictos weapons de of mass terrorismo y destruction? uso de armas de destrucción How can the masiva? changing status of women improve the human ¿Cómo condition? los estatus How pueden can mejorar las transnational organized condiciones crime humanas? ¿Cómo networks be pueden stopped from ser becoming more detenidas las powerful redes and internacionales de crimen sophisticated global organizado enterprises? There's not de a global volverse strategy más that's been agreed to yet. eficientes? No hay una estrategia global que se Most haya countries don't aceptado have o an integrated acordado. strategy. La mayoría de los Most países no countries tienen say, una well, estrategia this integrada, one sino was que muchos dealing with dicen, drugs, ok, this one's bueno, dealing with estamos lidiando uranium acá smuggling, con this one's drogas, dealing with acá estamos prostitution, lidiando this one's con dealing with la numbers racketeering, this prostitución, one's el dealing with tráfico de uranio, etcétera, We need an ¿verdad? integrated strategy. Pero Each country necesitamos can una imagine an integrated estrategia strategy for the world. integrada. It's covered in the book. Eso está It's been cubierto. gone through 8 major countries already. We'll see how the progress Esto es goes. una cubierta. Vamos a ver entonces But cómo I don't know cambia if you know esto this, y but cómo as best as we funciona can lo que tell, es el progreso. Pero the como nosotros global podemos take of ir, organized crime, cash-wise, el ingreso del crimen organizado es el doble de todos los presupuestos militares mundiales en conjunto. Eso es más o menos 1.3 trillones de dólares y creemos que el crimen organizado es como 3 trillones. Así que comprar y vender decisiones gubernamentales es pues increíblemente variable. Así que tenemos que trabajar esto en cuanto a lo que es el cambio que estamos trabajando. ¿Cómo entonces pueden ser las demandas cumplidas? ¿Cómo podemos tener lo que son los avances tecnológicos que se han utilizado de forma para mejorar lo que es la condición humana? Y ver cómo nosotros podemos cambiar lo que son las diferentes informaciones. ¿Cómo podemos decir? Hay gente que dice, ¿qué les importa sobre las éticas y la economía? Bueno, nuestra crisis en el 2011 respondió esto, en el 2008, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que resalta para mí es que la interdependencia de estas tres cosas, vemos acá que el hecho de estos cambios y el precio de cada cosa no está viéndose bien. Si tomamos solamente una de estas cosas, vamos a decir alimento, hay 16 cosas que hacen que la comida sea más cara. So how in the world are we going to have a stable future? We all know that when the price of bread and food and so forth, energy goes up, instability goes up. But there's 16 factors. We're going to have to really change the basics of food production, distribution, and consumption. Otherwise, I expect tremendous instability in the future. It's preventable. Again, it's the old business. We can do it. The brains are there. We just got to focus on it. Here's one simple idea. Saltwater agriculture. There are tons of coasts around the world that are just, nothing's going on them. There's baked clay areas. I mean, we're not talking about changing the beautiful beaches of the Dominican Republic. No estamos hablando de cambiar las playas de República Dominicana, sino que hablamos de estos lugares que no están siendo aprovechados ni vistos por nadie. Hay muchos lugares. El gran problema que tienen lo que son estos granjeros es la lluvia. Siempre uno se está preocupando por la lluvia, la sequía. En todos los continentes uno se preocupa por esto. Entonces, uno ve acá y uno está preocupándose por esto, está haciendo esas informaciones y uno no se preocupa por esto. Uno puede hacer esto en Somalia. Esto produce lo que son
10 especies que pueden usarse en este sentido. Esto puede ayudar a lo que es la tecnología. Pero entonces esto puede crearse y puede volverse una gran oportunidad de crecimiento. Y también se usan, por ejemplo, algas, donde están los peces que se han ido en unos años. So saltwater agriculture can be done worldwide. It's a little bit done here and there, but not much. It can produce the food for humans, food for animals, the pulp, as I mentioned, for paper. It's also biofuel because you got a lot of algae, so you can have biofuel coming out of that. And if cap and trade works, then you can have your risk on the investment paid for because this is a carbon sink, because you're putting green where brown was. And on top of it, a lot of this is in areas that are poor people. So it becomes an economic development program as well. Okay. Another one I mentioned before was the growing without animals. Do a Google search on this one. I want you to do a Google search on this. Just say growing meat without animals. Carne que se está creando sin animales. Claro, al igual como ustedes se hubiesen reído hace 25 años, cuando yo dijera, muchas personas van a llegar a billones de páginas de internet, en un segundo ustedes dijeran, no. Ahora la gente dice, claro que no, yo no voy a comer carne sin un animal. Yo diré, bueno, en 25 años ustedes no van a poder pagarla. Si uno ve los hechos básicos, las personas pobres no van a poder costear proteína y hierro, va a ser muy caro. Y si los niños no obtienen el hierro y las proteínas, pues el cerebro no se desarrolla, las manos no se desarrolla luego de que uno pues tiene la leche materna, la mano no puede obtener todo. Por eso es que hay muchas personas las personas en África tienen cabello muy suave porque no tienen fibras, no tienen proteína. Así que es muy importante tener hierro, tener proteínas y dárselo a los niños, ¿verdad? Y los adultos. Así que esto puede que sea una necesidad económica. Hagan una investigación. Ahora mismo hay muchas personas en laboratorios compitiendo para ver cómo se puede hacer. Entonces esto es lo que necesitamos. Las personas tienen que ser y ver. Entonces, algunas implicaciones para los gobiernos. Uno, yo mencioné lo que fue el estado del futuro para la República Dominicana. A lo mejor cada año, cada 2 años, bueno, está bien. Pero se debe de hacer este reporte, cómo le está yendo al país y a qué nos referimos con esto. ¿A dónde se está dirigiendo? ¿Cómo llegamos allá? Pues lo básico. Tenemos que ir compartiendo el progreso con el público. ¿Por qué? Bueno, porque a veces los líderes políticos van más adelante del público y uno tiene que llevar al público realmente. Entonces, claro, se debe de invitar también a tener retroalimentación, pero cuando las bases de lo que es el desarrollo de inteligencia están respondiendo y no estamos solamente obteniendo información, sino que tenemos que responder para no sobrecargarnos. Así que las políticas gubernamentales respondiendo esto, cerrando este círculo, mejoramos la inteligencia y esto puede ser utilizado para saber cómo está, cómo nos va. Esto es como una tarjeta de reportes sobre lo que es el futuro de las naciones con detalles. Así que tenemos, este es el de Latinoamérica, es en español, pero imagínense uno para República Dominicana. Otra implicación que es el sistema de inteligencia colectiva. Nosotros vemos acá esta información, vemos acá, pero eso toma tiempo para reunirlo y está en el internet. Pero ¿cómo lo reunimos? Bueno, el cerebro reúne toda la información. Uno usa un sistema para eso. Necesitamos un sistema de personas. Bring together leading experts to discuss the knowledge and new ideas. Scans the internet for relevant information. Produces briefings for the president and the public. Integrates, I jumped a step there, uses rapid collective expert systems I mentioned before, integrates feedback from experts, the public, and internet searches to improve policy and public understanding and participation.
Here's one basic generic model. Futurists refer to this stuff as environmental scanning, horizon scanning, early warning systems. There's a lot of different names. They're more or less the same thing. But imagine you're looking down at a social brain. These would be the eyes and ears, and nose, and so forth, the sensors for the system. The system should know what are the most important press releases for this country. You should also know it as an individual. Because if you've ever done a press release, you know that you put together a lot of information very precisely for what's important. So that person that did that is saving you work. You should know the best press releases. Now, those websites that are most important often will give you an RSS feed or a press release that you can sign up for. But you should know what are the most important press releases, journals to keep track of. The same with the Google Alerts. Everybody knows what Google Alerts are. I don't mean to embarrass anybody, but just to get a sense. How many people know or know what Google Alerts are? Good. Very good. Muy bien. For those that don't know, para los que no saben, usted hace una búsqueda Google en Google Alerts, en la alerta, ¿verdad? Y usted pone una página y usted dice, ok, ¿cuáles son las páginas que usted quiere que Google busque cada vez o regularmente para que se las enseñe? Como por ejemplo, agricultura de algas marinas, el futuro de la República Dominicana, lo que sea. Y cada día salen los puntos claves que ingresaron al Internet las últimas 24 horas sobre eso para que usted tenga un departamento de investigación gratis a su favor. Okay. That's this one right here. Así que este es Also, there are expert groups and government ministries that are doing their own work anyway. How do you integrate them? There's conferences and seminars. When you come to a meeting like this, cuando uno viene a una reunión así, uno dice, ok, ¿qué yo me quiero llevar como resultado? Uno puede ir a una biblioteca y puede buscar. Hay valor en esto, ¿verdad? Pero cuando uno quiere una biblioteca, cuando uno va a una biblioteca, uno busca algo específico. Cuando uno va a una reunión como esta, usted tiene que pensar con qué me quiero ir. Uno enfoca la mente, uno comienza a pensar en la pregunta y uno ve si el orador está diciendo algo que es útil para uno. Y tenemos personas claves. Uno sabe que todo el mundo sabe o que alguna persona sabe más que otros de un área. Uno debe saber quién sabe más en el campo propio. Y es como uno accesa a ellos. Uno llega a ellos yendo a una conferencia, hablando con ellos uno en uno. Cómo uno llega a la información, ¿verdad? Así que todo esto pues nos da información, uno lo analiza, uno chequea los grupos de expertos, con amigos, y perfecto, se pone toda esta información en un sistema colectivo de inteligencia. Esto llega al presidente, centro de estrategia. Pues entonces viene el resultado de las decisiones y luego tenemos la retroalimentación, que es la mitad del juego. Hay muchas personas que olvidan esto, pero esto produce lo que es una sobrecarga de información. Uno tiene que venir acá y decir qué funcionó, qué no funcionó, esto no es útil, ya no me lo digas, no me interesa. Tenemos que deseleccionar al igual que seleccionar. Eso es un modelo general, genérico. Más específico, collective intelligence vemos acá que la inteligencia colectiva es una palabra que temo que va a ser abusada en el futuro. Espero que me equivoque en esto. Pero al igual como la inteligencia artificial fue una palabra que se creó hace muchos años y todo el mundo dijo, ay, yo estoy haciendo inteligencia artificial. Y luego la palabra pues se usó tanto que luego no significó nada. Pero bueno, mientras tanto, a lo que yo me refiero con la inteligencia colectiva, y claro, yo dije esto y todo y Google lo comenzó a utilizar y Google lo tiene, ¿verdad? It's an emergent property. In other words, it's just like your consciousness emerges from what you ate or didn't eat, who you're talking to, what you're thinking about, you know, genetic inheritance, what you read, what you're looking at, all this together. Your mind keeps changing. It's emerging todo esto, from all these la mente things. va cambiando, va emergiendo de todo esto. Entonces un sistema de información debe de estar emergiendo. Y una base de datos relacional pues no emerge, sino que nos ayuda a encontrar patrones. Y es una buena idea, pero no es a lo que me refiero. Hacer encuestas de expertos, esto es encuestas de expertos, pero no es inteligencia colectiva, sino hasta que los expertos digan, yo no pensé en eso, para que el grupo comience a volverse más inteligente. Así que es propiedad emergente de sinergias. Y cuando digo sinergia, me gusta el ejemplo de
A wheel underneath the box is a wheelbarrow rueda, and can do ¿verdad? a lot of work. Una rueda dentro de una Okay? caja So it's no the hace nada. Una relationship of rueda the debajo parts de that una matters, caja es un not barril the que puede parts ayudar, ¿verdad? themselves. So, Así que emergent properties and the synergies esto es la among propiedad data emergente que tenemos information acá knowledge, bajo lo que es hardware, la software, experts, información, and el others with software, insight, because we los know that diferentes sometimes puntos y experts don't always have the insight, and porque a veces sometimes the sabemos que los non-experts mismos do have the expertos no insight. tienen They la continually learn from información feedback, más importante o la continually learn información from más feedback innovadora. to produce Tenemos que nearly tener just-in-time continuamente knowledge lo for que better es decisions esto, than la these retroalimentación para elements dar acting alone. respuestas de los In the old elementos que van days, cambiando. if the president wanted to get some good advice, he would get 4 or Antes, si el 5 presidente brightest quería people in the tener country, consejo, toss él about it and buscaba a get an las answer. 4 o 5 personas más inteligentes del along comes país, the young hablaba kids y and says, "Well, obtenía you una know, Dad, respuesta. Luego you venían just los search niños y internet." decían, ay, pero papi, Well, busca en el some presidents do their own internet. searching too, so it's Claro que ahora los the presidentes old están leaders, también yeah, haciéndolo, they would do pero it that way. And los then líderes along come antes these lo hacían de mathematicians esta and say, "Well, forma. you know, we've got these mathematical Y decision entonces models, and nosotros they're the ones tenemos lo that que you son gotta use." estos Well, my attitude is puntos. you use all 3 of them. Y tenemos You la use idea de the utilizar expert estos groups, tres. you Nosotros use the usamos hardware, acá software, and you use the information knowledge. y And los you use them in such a expertos. way that Y each lo one utilizamos de can tal forma change de que the cada other. uno pueda If they're cambiar el static, otro. it's not a collective intelligence system. It's a perfectly good management information Entonces system. vemos It's a good acá lo thing, que but son not los nothing. diferentes, But it's not the esta version idea. 3.0 we're talking about. Y no es la versión Okay. 3.0. Briefly, this is one we just put together for the Prime Minister's Vemos office acá of Kuwait. You brevemente take que the 3 nosotros balls, tenemos estos and then puntos, these are the tenemos business estos software tres y luego elements we put tenemos lo que son together las to make that divisiones de work. los elementos para hacer que Another esos funcionen. implication for governance Otra is implicación the para Future los Index. gobiernos es para lo que son los futuros What would y los indicate that índices the del future futuro. is better in 10 ¿Qué years? indicaría que el It's a futuro es good mejor question en to 10 años, verdad? For everybody in the country. What would indicate that that future is better ¿Qué in 10 years? indicaría que el What futuro es variables would be mejor measured en 10 años? that would ¿Qué indicate variables se progress or pueden regress? utilizar para medir e indicar Which progreso variables o have 20 years of retroceso? data? ¿Qué Now, this variables is something we just tienen made up. 20 años de data? Entonces, To esto es project algo que out 10 acabamos de years, we said, I inventarnos. want to have 20 years of data. Para proyectar There's nothing 10 correct años, or uno debe de incorrect decir, about bueno, that. No one tells us quiero we're wrong. It's tener just where we 10 are at this años de point. data. Our decision. No es nada correcto o So, incorrecto, if we're sino gonna para saber, project eso es out nuestra 10 years from decisión. now, I want to have something to work Entonces, with. si queremos And we're just saying 20 proyectar, yo years. quiero tener algo con qué poder And trabajar. then you invite people to judge and weight the variables. So Y let's luego say uno you're invita talking about the personas number para of ir avanzando college con las graduates variables. Entonces in the hablamos country. con lo que son los So you say, okay, here's the graduados, number, por here's ejemplo. the Y uno trend dice, in the ok, last 20 years of esta college es un graduates in número, the esa es country. una tendencia. Then you ask a bunch Y of luego uno experts dice, around the ok, country, le online, preguntamos a and los say, expertos en el what's the país y best uno dice, what's ¿cuál, possible qué es in 10 years? posible en And 10 what's años? worst possible ¿Y in cuál 10 years? sería el peor escenario So posible? worst would be, we translate Entonces, that into el zero, peor es que uno and best we traduzca esto a translate that into 0 one. y lo So then we mejor take es que that uno 20 years traduzca of esto data a and 1. project it through that, Entonces so tomamos somewhere estos between 20 0 and años 1. de data y los So let's go as proyectamos 0.5 a or algo 0.6. entre So we do it on 0 y all of 1. them, and you add them Así que together lo and you hacemos get con an todos, index, just lo like unimos y obtenemos inflation un index. This is a índice, future ¿verdad? index. Como un índice de Now, inflación, asking pero that eso es un índice del question, futuro. what's important, Pero entonces, hacer esta pregunta sobre what's qué best es possible, what's importante, worst possible, qué es lo forces más the posible, country qué to es lo think peor posible, about nos these things. obliga a So a lot of pensar. times we all know that a method just helps us Y do muchas something veces, good. You don't pues have to sabemos take que los religion or métodos nos method, but the hacen religion should be the way pensar, that hablar de resulted. algo mejor. So a more alive country is better. Así We integrate que these vemos en ese variables into a sentido. 10-year Y index. esto nos And we agrega, even nos use, une then a lo see que how es each un one índice. Y can luego podemos affect ver the cómo overall. cada So let's uno say you puede have 30 afectar indicators. el total. Let's say Así que uno after dice, you've ok, done your State of tenemos Future 30 Index, indicadores. Luego de then que you say, hacemos okay, este I índice take del one of futuro, these. uno dice, bueno, Let's yo say tomo we uno de actually estos y get that digamos best que possible for uno college llega graduates. y obtiene, How vamos would a that decir, affect el everything mejor else? futuro of the posible index. para los And then you graduandos. put it ¿Cómo back down to where it afectaría was. You say, esto okay, los demás affecting this other índices? Y uno dice, ok, variable more, how will that vemos affect si everything? So you afectamos play esta with it. variable, So cómo then you have entonces a esto more objective way afecta lo que son los otros to puntos. allocate Entonces tenemos diferentes budgets and formas de resources. Because the object is to ubicar influence presupuestos the y whole country recursos, as a porque la whole. idea es de So if influenciar I el país invest more into como this, un todo. Así does que it si matter? invierto más en este lado, What are the importa, sensitive, no what's the most sensitive importa. variable to invest into? Not that you don't do ¿Cuáles good, son las but the sense of variables en las prioritization. que
uno pues va agregando. Ver entonces que las personas hagan este ejercicio es muy útil. Hay algo acá que nosotros hicimos, tenemos acá esta imagen y uno ve, ok, esta tasa de crecimiento es gráfico.
Vemos, tenemos acá esta mejora del 4.24%. Viendo entonces las partes dinámicas del país, esto está cambiando y uno dice, ok, ¿cómo uno logra llevar esto hasta este punto? Y ahí es donde uno comienza a hablar de lo que son las políticas de innovación. Y como en 30 segundos él entendió, se fue y dijo que yo voy a comenzar a trabajar por este lado. Bien. Otra idea es transferir, hacer los cambios de lo que es la metodología. Uno puede obtener otra persona. Pues la idea es que es bueno tener el sistema de toma de decisiones en el país y que éste conozca este método. Y aun si ellos no lo usan, deben de saber cuáles son sus debilidades, cuáles son las cosas que pueden hacer, que no pueden hacer, porque muchas veces uno está pues en el negocio de engañar y uno debe de saber cuáles y cómo funcionan estas cosas. Eso debe de ser para lo que son los ejecutivos. Tenemos que tener una sección en lo que son los conceptos, las tendencias, etcétera. Y el primero pues es el problema de los contenidos. El objetivo es la habilidad de integrar lo que es la investigación futurística en el proceso. Otro punto acá son las instituciones. Ya se me pasó el tiempo. ¿Cómo me va con el tiempo? ¿Sí? Sí. El resto entonces está disponible. Tenemos acá lo que es el proyecto, sobre cómo lo vamos haciendo, tenemos esta información y las diferentes características, las aplicaciones. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Bueno, muy buenas noches y realmente buenas noches porque creo que esto es una oportunidad interesantísima de hablar del futuro. Para mí como venezolano siempre es un placer regresar a la República Dominicana, un país con gente tan cariñosa, tan amable, que me recuerda mucho a mi país en muchas cosas, en otras no tanto, pero es un gusto estar por acá. Yo quiero dar una presentación rápida. La presentación mía es como de 4 horas, pero la voy a bajar a 2 horas para terminar a medianoche, ¿no? No, en realidad no, porque acuérdense, todo el material está aquí. Y este es el Executive Summary, el resumen ejecutivo, porque la parte completa está en el CD-ROM, que a través de nuestra estimada colega Yarima Sosa pueden tener toda la información sobre todos los apéndices, porque yo voy a hablar de los escenarios de América Latina que tienen como 500 páginas, entonces realmente tiene muchísima información detrás. Entonces, yo quería hablar de este proyecto que hemos hecho durante los 2 últimos años sobre escenarios para América Latina. Comenzamos, el primer año fue el año 2009-2010, lo publicamos también el año pasado y ahorita terminamos la segunda parte 2010-2011 y estamos comenzando en una tercera parte que queremos enfocarnos a políticas públicas y a competitividad, cómo América Latina puede utilizar estas visiones para ser más competitiva y aplicarlo específicamente a nivel de los países y de toda la región. Voy a saltar muchas cosas porque realmente no tenemos mucho tiempo, pero hicimos un primer estudio Delphi en el año 2009-2010 en 3 idiomas, ¿verdad? Los 3 idiomas de la región, en español, portugués e inglés, para buscar los principales acontecimientos que podrían pasar en América Latina y en el mundo. Todo esto, para ponerlo en perspectiva, estuvo basado un poco en estudios similares que se hicieron hace tiempo, hace 30, 40 años, como el famoso estudio del Club de Roma. El Club de Roma sacó en 1972 su famoso libro Los límites al crecimiento. Lamentablemente ese libro, que fue tan importante, uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad, no tanto como la Biblia o Don Quijote, pero bastante, ese libro planteaba un escenario bastante apocalíptico del mundo. Si ustedes ven las tendencias para el año después del año 2000, había una hecatombe a nivel de recursos, a nivel de población, a nivel de alimentos, etc. Y quizás el principal error de este estudio fue que no se consideró suficientemente el cambio tecnológico. Y por eso es que yo me quiero enfocar
un poco en la parte del cambio tecnológico, porque es que esto está pasando muy aceleradamente. Todos los cambios tecnológicos vienen a una velocidad increíble y eso no lo consideró suficientemente bien el estudio del Club de Roma. También otra idea era cambiar la visión de América Latina, porque en América Latina hemos tenido esta visión de Bush. Ustedes habrán visto como Bush, el presidente anterior de Estados Unidos, no sabía mucho del mundo, y menos de América Latina. Entonces era para que nosotros en América Latina nos veamos de una manera distinta también. Y por eso quiero comenzar con los mapas. Entre otras razones, porque este ha sido el mundo que hemos visto en los últimos 500 años. Sin embargo, en China el mundo se ve así. Yo estuve viviendo 3 años en Japón, pero iba mucho para China, mucho para Corea, mucho para Taiwán, mucho para Singapur. Y entonces así es como ven los asiáticos el mundo. Y esto realmente es muy importante, porque si ven, ahí escribí China en chino, esos son los 2 caracteres que significan China en chino. El primer carácter significa centro, y el segundo carácter significa reino o imperio. El nombre de China en chino es el imperio del centro del mundo. Así que los chinos no son cualquier cosa. Y acuérdense que 1 de cada 5 habitantes del mundo es chino. 1 de cada 5. Por eso yo le digo a mis amigos que cuando uno tiene hijos, uno nunca debe tener más de 4 hijos. ¿Saben por qué, no? Porque el 5.º hijo les nace chino. Entonces vean cómo los chinos ven el mundo. Esa es la visión de los chinos. Y acuérdense, hay mucho chino. Sin embargo, todo es relativo. Si ustedes estuviesen en Australia, ustedes verían el mundo al revés, con Australia arriba. O si estuviesen en el Golfo Pérsico, verían las famosas islas del mundo en Dubái. O una vaca que encontraron hace poco tiempo en Japón que tenía el mapa del mundo, la vaquita. Yo lo que quiero de nuevo es abrirle la mente a que veamos el mundo con una nueva cara. Y que veamos al mundo con un nuevo, no solo una nueva cara, sino también un nuevo trasero. Y por eso veamos a Latinoamérica dentro de esta perspectiva distinta. Bueno, regresemos entonces a la parte más seria del estudio. El estudio tenía 3 partes: desarrollos internacionales, 40% del estudio, desarrollos latinoamericanos, 40% adicional, y luego ideas para escenarios. Estuvo diseñado por gente de todo el proyecto del Millennium, los diferentes nodos. Tuvimos una buena participación de expertos. Estos son expertos, tuvimos más de 500 expertos en esta primera fase. El país que participó más fue Brasil. Como Brasil además, bueno, es el que tiene mayor población, pero también tiene una visión continental. Luego Argentina, Perú, México, Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos es bien interesante nombrarlo ahí, porque Estados Unidos, en el nuevo censo de población de Estados Unidos del año 2010, 50 millones de estadounidenses se declararon latinos. No es que alguien los identificó como latinos, es que ellos se clasificaron como latinos. 50 millones de habitantes es más que la población de España, es más que la población de Colombia, o es más que la población de Argentina. Si la población latina de Estados Unidos fuese un país, sería el segundo país de habla hispana del mundo, solo detrás de México. Entonces esto también, bueno, y los dominicanos saben, hay una importantísima comunidad dominicana en Nueva York y en otras partes de Estados Unidos, que Estados Unidos no es separado realmente de Latinoamérica, sino que en realidad es parte de la gran Latinoamérica. Bueno, y ahí están los otros países que participaron. Una de las cosas que vimos a nivel de geopolítica, estoy buscando el apuntador aquí, es que el rol de China está creciendo impresionantemente. El rol de China en los próximos 20 años va a ser superior al de Estados Unidos o la Unión Europea a nivel externo, y a nivel interno, evidentemente Brasil va a ser la gran potencia. Esto es como los expertos tanto de Latinoamérica como del resto del mundo veían a la región. Y estos son los principales desafíos políticos, ecológicos, económicos, social y tecnológico. En base a eso, buscamos
varias correlaciones. Por ejemplo, lo que llamamos buenas apuestas. Buenas apuestas es algo que tiene una probabilidad elevada, más del 60%, y un impacto, significancia también elevado, 6.8 en base 10. Por ejemplo, algunas de estas buenas apuestas, cosas que probablemente van a ocurrir con alto impacto es, primero, esta era la pregunta 78, los precios de la comida se duplican en términos reales. El crimen regional organizado es más poderoso que algunos de los gobiernos latinoamericanos, etcétera, etcétera. Es interesante ver eso y, de nuevo, hicimos análisis por lo que pensaban los latinoamericanos y lo que pensaban en otras partes del mundo sobre América Latina. Otro tipo de análisis que son lo que llamamos sorpresas o los famosos cisnes negros que llaman ahora también, que son eventos con relativa poca probabilidad, menos del 50%, pero con un alto impacto. Por ejemplo, en la pregunta 58, la mayoría de los países latinoamericanos se unen siguiendo el modelo europeo, una probabilidad del 47%, pero un impacto de 7.73, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho análisis con mucha participación de diferentes partes del mundo. Hicimos muchos análisis y luego todo eso lo presentamos en el año 2010. En este año 2011, y ahora en español, estamos viendo Latinoamérica. Y yo quiero poner esta referencia también con el clima. Si ustedes ven el clima, en Latinoamérica siempre salen muchachas hermosísimas. Siempre cuando uno ve el clima, vemos esas bellezas espectaculares, siempre. Lo digo porque es que en el año 2011 hicimos, aparte del estudio de Latinoamérica, hicimos otro estudio que era el de Egipto y los países árabes. Vean cómo ven el futuro en Egipto. Es mucho más triste, mucho más aburrido, mucho más oscuro, no sé. Ven ustedes cómo ven el clima allá. Terrible. Y las mujeres con burka y todo, ¿no? Entonces, en América Latina tenemos una visión un poco más alegre del futuro y queríamos reflejar eso también en la parte de los escenarios. Vamos ahorita con la segunda parte, ahora que hicimos, que era, de nuevo, ubicar Latinoamérica entonces en el contexto global, incluso en el contexto de Norteamérica. Repito, si vemos, por ejemplo, francés, ya que ustedes aquí tienen un vecino, Haití, donde se habla creole, hay otras partes en el Caribe, pero bueno, Quebec es importante, también Ontario en Canadá, donde es bilingüe, Luisiana. En los Estados Unidos tenemos todo el suroeste y Illinois, y luego estados del nordeste también, donde se habla o se puede utilizar oficialmente el español. Entonces, esto es la gran Latinoamérica, por decirlo así, demográficamente y lingüísticamente. Hicimos una cantidad de comparaciones en todo el mundo, centrándonos obviamente primero por América Latina, pero las grandes potencias, África, China, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea de 27, Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, esto es una comparación a nivel de terreno, la densidad demográfica. De hecho, Latinoamérica tiene poca densidad demográfica, a pesar de que está aumentando, porque vean, Europa está disminuyendo, Europa se está despoblando, Europa se está muriendo. Es peor todavía Rusia. Vean Rusia y Japón. Japón es un país en vías de extinción. La propia España los españoles no tienen hijos. Hoy todos los niños que nacen en España son latinoamericanos. Son los dominicanos que tienen hijos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos. Entonces, la población del mundo se está estabilizando y, repito, en algunas partes incluso está cayendo. Japón, Rusia y la Unión Europea están perdiendo población. Bueno, claro, correcto, esto es al año 2050. Hay algunos países que ya sí. Japón ya lleva 6 años perdiendo población. Yo viví 3 años en Japón y es doloroso ver que esto además es inevitable, porque es que ya aunque quieran tener hijos, ya no pueden, porque las mujeres ya tienen, la edad promedio está por los 40 y ya biológicamente es complicado tener hijos. Bueno, también con la tecnología esto puede cambiar, pero es la situación actual. Ok, el Producto Interno Bruto per cápita, y aquí vean algo interesante, China. Vean lo que ha hecho o lo que está haciendo China. Esto es realmente increíble.
En América Latina no estamos mal, ¿verdad? Vamos a subir de $11,000 por persona por año a $27,000 por persona por año. Pero si cuando vemos China, a uno lo que le da es una envidia. Otras comparaciones que hicimos, como tomamos 5 factores principales, el factor social, tecnológico, económico, ecológico y político, tomamos diferentes variables y comparamos lo mejor de Latinoamérica y lo mejor del mundo, y lo peor de Latinoamérica y lo peor del mundo. Vean, por ejemplo, entonces, en el tema social, el índice de desarrollo humano, el peor país del mundo, Zimbabue. Lo peor de Latinoamérica, Haití. El promedio mundial, el promedio latinoamericano, lo mejor de Latinoamérica, Chile, y lo mejor del mundo, Noruega. En la parte tecnológica tomamos el índice de preparación electrónica, Azerbaiyán el peor del mundo, Ecuador lo peor de Latinoamérica, Chile lo mejor y Dinamarca lo mejor del mundo. Economía, Producto Interno Bruto, Congo un desastre, Haití el desastre latinoamericano, Puerto Rico lo mejor. Y es interesante que la República Dominicana está en el medio. Y yo espero que la República Dominicana tome el camino más de Puerto Rico y no el camino de Haití. Y Qatar. En el tema ecológico, un desastre Qatar y Venezuela por las grandes emisiones de dióxido de carbono. Y Haití, vean, Haití es el mejor por la razón equivocada. Haití no tiene emisiones de dióxido de carbono porque no tiene nada. Entonces no hay nada que emitir ahí. Y lo mismo para Mali. Y el índice de corrupción, Somalia lo peor del mundo, Venezuela lo peor de Latinoamérica, Chile lo mejor de Latinoamérica y Dinamarca lo mejor del mundo. Entonces, si ustedes tienen que ver qué país no copiar, no se copien de Haití, de Ecuador ni de Venezuela. ¿Y qué país sí copiarse? Chile, Puerto Rico y Chile. Entonces esto es interesante como marco de referencia. Como dijo Jerry Glenn, nosotros hicimos un estudio 20 años para atrás y proyecciones 10 años para adelante. En la parte demográfica, de nuevo, aquí quiero mostrar de nuevo estas potencias de las que hablamos: África, China, India, Japón, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea 27 y Latinoamérica. Latinoamérica es aquí, línea negra, y Latinoamérica se está estabilizando. Nuestro continente se va a estabilizar en 730, 740 millones de habitantes. O sea que ya estamos viendo la luz del camino, al final del túnel. Hay unos que ya están cayendo, repito, el caso de Rusia. Ven aquí Rusia y Japón. Japón y Rusia están en caída. La Unión Europea es esta, la Unión Europea comienza a caer. Y hay otras partes que siguen creciendo. Estados Unidos sigue creciendo. Estados Unidos es el único gran país desarrollado que sigue creciendo, en parte, de nuevo, por los latinos. Así que los europeos y los Estados Unidos nos deben mucho a los latinos. Y vean, China también va a comenzar a estabilizarse en los próximos 15 años. India va a alcanzar a China, que a su vez China va a comenzar a caer demográficamente mientras India sube, y luego África. África es la que está volando demográficamente. Esto es una escala lineal para la demografía. Ahora yo quiero mostrarle la economía, las proyecciones al año 2030. Como la economía crece mucho más rápido que la población, aquí tenemos una escala logarítmica. Y ven Latinoamérica, de nuevo la línea negra. Latinoamérica tenía el mismo ingreso. Latinoamérica en el año 1800 era una de las partes más prósperas del mundo. Latinoamérica era más rica que Norteamérica en el año 1800. Cuando aquí había una universidad, hace 400 años y más, no existía Harvard. Bueno, no existía casi nada en los Estados Unidos. Entonces Latinoamérica era mucho más avanzado hace 400, 300 años atrás. Lamentablemente nos quedamos estancados mientras que Norteamérica comenzó a subir, y luego están los otros países. El que sube aquí increíblemente es China. Entonces es interesante ver lo que están haciendo también los chinos y estas proyecciones a largo plazo. Bueno, a nivel metodológico, de nuevo hicimos otra encuesta Delphi para validar los escenarios y el diseño de los ejes. La participación también fue bastante buena, más de 500 personas. Como verán, esto es muy típico latinoamericano, solo respondemos la última semana. La mayor participación fue en la última semana.
cómo se hicieron las encuestas, explicar también un poco que los escenarios no es una proyección, sino visualizar diferentes cosas para ver diferentes posibilidades, considerar incluso lo mejor, considerar lo peor. Se tomaron entonces dos ejes, según los expertos que aconsejaron, un eje sociopolítico de negativo a positivo y un eje tecnoeconómico también de negativo a positivo. Y luego los diferentes nodos del Millennium Project nos repartimos el trabajo. En el primer escenario, Mañana es Hoy, éxito latinoamericano, trabajó la República Dominicana, trabajó el nodo de Perú y trabajó el nodo de Venezuela. Ese es el mejor escenario, por eso es del que yo quiero hablarles, porque lo hizo la República Dominicana, Venezuela y Perú. El peor escenario se llamó La región en llamas, el presente informe secreto con un colapso de la sociedad, y por eso ese escenario se lo dejamos a los mexicanos y a los colombianos, que han tenido muchos problemas efectivamente con el narcotráfico, con las drogas, con las mafias. Entonces a ellos les encantó ese escenario. Luego, aquí en este escenario 2, la tecnología como ideología, creyentes y escépticos, tuvimos los nodos de Argentina, Chile y Uruguay, el cono sur. Y luego, en este escenario 4, la red Muerte y Renacimiento, tuvimos los nodos de Brasil, Bolivia, e incorporamos a España para que los españoles no se sintieran tan olvidados. De hecho, el mes pasado estuvimos presentando el reporte en Madrid, representantes de 4 o 5 nodos, hablando sobre todo esto en España. Ok, un resumen de los escenarios básicamente está en el libro. Es que no hay tiempo. Yo quiero hablarles de algunas cosas muy interesantes en los próximos 5 minutos y para que se rían un poquito más todavía. En el escenario positivo hablamos que vamos a pasar de la manufactura a la mentefactura, a crear valor con ciencia y con tecnología, ministra, con educación superior. Y yo por eso aquí muestro la empresa más grande de Sudamérica, que yo no sé si ustedes sabían esto. Esa pelota no es la del Mundial de Fútbol. Esa pelota, ese es el logo de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, que es la compañía más grande de Venezuela y de Sudamérica. Sin embargo, aquí está el ratoncito Mickey, Walt Disney, que vende tanto como todo el petróleo de Venezuela. Y el ejemplo es que Walt Disney es un ejemplo de una empresa de la mentefactura, no manufactura. Generalmente yo muestro esto con mis gorritos de Mickey. En este gorrito de Mickey está hecho de petróleo. Todo el gorrito es de petróleo. El plástico de las orejas es petróleo. La fibra sintética es petróleo. La pintura acrílica viene del petróleo. Si ustedes van para Orlando y se compran un gorrito de Mickey, ¿cuántos dólares creen que vale el gorrito? 5, 10, 20. Todo depende del tamaño de la oreja. Quien dijo 5 es que es un tacaño y compró con orejita chiquita. Este es un gorro promedio que es de 10 dólares. O como dicen los gringos, $9.99. $9.99. Ahora, este gorro está hecho probablemente de petróleo venezolano. Si ustedes compran un barril de petróleo que es así de grande, ¿cuánto vale el barril hoy? $100 y pico. De $100 y pico, ¿cuántos gorritos de Mickey creen que salen? Cientos y cientos. Vamos a redondear en 1000, porque es un número redondo, ¿no? Precisamente. Entonces, 1000 gorros y cada gorro cuesta 10, da $10.000 en valor agregado. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Está el negocio en los $100 de materia prima o en los $10.000 de mentefactura? Hay que ir a la mentefactura. Y en todo, yo tengo ejemplos de todos los países de América Latina donde nos estamos quedando atrás. Les voy a mostrar otro ejemplo que a lo mejor algunos conocerán. ¿Alguien sabe quién es este? Ese es Juan Valdés. Para los que no lo conocen, yo les tengo que decir que ese es el colombiano, ¿ven? El colombiano que va con su mula y los sacos blancos.
Si la gente no sabe, yo le digo el colombiano con la mula y los sacos blancos, dicen cocaína. Y digo, no. Eso es efectivamente café de Colombia. Bueno, Colombia es uno de los principales productores de café del mundo. Y ellos en los años buenos venden como 2 billones de dólares en café. O sea, 2.000 millones de dólares, ¿no? Es bastante, ¿no? Y emplea a mucha gente. Pero ¿saben cuánto vende Starbucks? Starbucks vende más de 5 veces todo el café de Colombia. Las ventas de Starbucks están en 10 billones de dólares. ¿Dónde está el negocio? ¿Está en hacer el café o en venderlo, en agregar valor? Siempre hay que agregar valor. Entonces, ahí está otro ejemplo, y podemos ver ejemplos de Chile, de Perú, muchísimos. Un país no se va a desarrollar con materia prima. Hay que agregar valor, sobre todo en el futuro. Bueno, y hablando de agregar valor, entonces el escenario 1 tiene que ver un poco con la singularidad. Y aquí esto se está haciendo cada vez más popular porque la revista Time, fíjense, cuando comenzó la revolución en Egipto, ¿cuál fue la noticia? ¿Fue la revolución en Egipto o la singularidad? Esta es la carátula de Time de febrero del año pasado. Y ellos tomaron la parte biológica, porque una de las implicaciones de la singularidad es que el hombre va a dejar de envejecer o la muerte será controlada en el año 2045. Y esto de nuevo lo plantea la revista Time. Ahora, ustedes saben qué es la singularidad, porque es que hay gente que no sabe qué es la singularidad. Yo sé que usted es un público muy selecto, pero yo siempre me gusta repetirlo. Esto tiene que ver con la ley de Moore y el crecimiento acelerado del poder de las computadoras. Y para eso, yo lo muestro también con las memorias, la evolución de las memorias. Aquí cuando la ministra de Educación y Ciencia y Tecnología aprendía computación, esta era como se usaban las memorias, ¿no? Esto tiene 10 filas por 100 columnas. 10 por 100 da 1000. Esto era 1000 bytes. Esto era 1 kilobyte, 1K. Luego, pero estas memorias, después de que estaban agujereadas, ya no servían. Entonces se inventaron las memorias no mecánicas, que esto era mecánica, se inventaron las memorias electromagnéticas. Estas memorias electromagnéticas, también si quieren verlo, esto es una pieza de museo, esto tiene 1024 bytes. Esto también era un K, pero este K es mucho mejor porque este K se podía borrar. Este no se podía borrar y este sí se podía borrar. Entonces, ministra, ya en esos buenos tiempos, hace 30, 35 años, nosotros teníamos un K mecánico o un K electromagnético. ¿Cuánto es un K y un K? No es 2K, es una caca. Una caca. Después de esto pasamos a estas otras memorias que ustedes conocen. Estas fueron de 512 cacas. Luego pasamos a las de 13,5 pulgadas. Esta es de 1.4 mega. Si ustedes se vienen a Japón o a Corea, ustedes se pueden comprar hoy lo último de lo último. Les voy a mostrar una de las últimas. Bueno, de este tipo de tecnología, esta es de 128 gigas. 128 gigas. Esto era un K. En 30 años hemos ido de un K a 128 gigas. Esto es más de 100 millones de veces esto. 100 millones de veces. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a pasar en los próximos 30 años? En los próximos 30 años ustedes se van a acordar de mí y se van a acordar de la caca. Pero la caca en 30 años va a ser esto. Esto va a ser la caca. O sea, para que vean lo que viene en los próximos 30 años. Entonces, esto tiene que ver con el tema de la singularidad, que es básicamente la convergencia de 4 grandes tecnologías. 5 minuticos más. ¿Sí? Hay 4 grandes tecnologías que el National Science Foundation
que es básicamente como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero con mucho dinero, ellos ven las tecnologías del futuro y hablan de que estas tecnologías están convergiendo. Las dos primeras, la nano estudia los átomos y la bio estudia las células. Eso es el hardware de la vida, el hardware de la vida. Y una es natural y otra es artificial. Por decirlo así, la nano es la biotecnología artificial. O al revés, la biotecnología es la nanotecnología natural. Por abajo tenemos la infotecnología que estudia los bits y la cognotecnología que estudia las neuronas. La cogno y la info son el software de la vida, el software de la vida. Y también una es supuestamente más natural y otra más artificial. La infotecnología es la cognotecnología artificial. O al revés, la cognotecnología es la infotecnología natural. Y todas estas tecnologías se están convirtiendo en estos 20 años y van a transformar a la humanidad, y más que a la humanidad, a los humanos, a los humanos. Fíjense, esto es una de las cosas más increíbles que ha ocurrido, que es el costo de secuenciación del genoma. El primer genoma que se terminó de secuenciar fue en el año 2003. Tomó 13 años. El proyecto Genoma Humano comenzó en 1990. Y entre 1990 y el año 2003, el gobierno de Estados Unidos puso $1 billón. 13 años. El segundo genoma tomó $100 millones y se hizo en 4 años. En el año 2008, $1 millón. En el año 2009 estaba en $100.000. Se estima que en el año 2015 lleguemos a $100. Y se va a hacer en 5 días. Les voy a mostrar otro aparato tecnológico. Esto es precisamente un chip secuenciador de genes. Ustedes ponen una pequeña parte suya, tranquilo, una parte muy chiquitica, ¿eh? No hace falta ni un dedo. Ponen unas células, pelos, sangre, lágrimas, saliva, porque todo lo nuestro cuerpo tiene el genoma. Esto generalmente se hace escupiendo, uno escupe y después de un tiempo uno va a secuenciar su genoma. Y esto es increíble porque ustedes después de escupir van a saber quiénes son. Van a poder verificar sus características físicas. En caso que no estaban seguros de qué color eran sus ojos o de qué color era su pelo, después de escupir aquí lo vas a ver. Pero también vas a ver la probabilidad de enfermedades, la probabilidad de que los niños tengan Alzheimer o que una persona vaya a desarrollar Parkinson's o cáncer de próstata. Esto, ministra, cuando cueste $10 en los próximos 10 años, los niños de primaria van a hacer experimentos y van a secuenciar los genomas. Y van a secuenciar el genoma de un mono y lo van a comparar con el genoma de un humano. Y van a ver que somos 99% iguales. Un chimpancé y un humano somos 99% igual en el genoma, en los genes. Y esto ya no es teoría, esto lo van a hacer los niños en 10 años en las escuelas. Bueno, si ustedes, no sé si han visto lo radical que es esto, pasamos de $1 billón a $10. De 13 años a horas. Si ustedes pensaban que esto era increíble, lo de la caca, eso es más increíble. Eso es mucho más increíble. Y solo se está acelerando. La aceleración de la aceleración. Fíjense, el genoma humano hoy sabemos que tiene 3 gigabytes. Los humanos somos una especie relativamente compleja. O sea, somos más complejos que una bacteria. Hay bacterias que ya se están creando artificialmente. Un científico, Craig Venter, un biólogo, creó esta bacteria que tiene 580 bases de pares, 485 genes, o los virus, como los virus de la smallpox, varicela, gracias. Pero un ser humano tiene 3 gigabytes. El genoma de un ser humano tiene 3 gigabytes. ¿Se acuerdan qué tamaño tiene este pendrive? Este tiene 128 gigabytes. 128 gigabytes. Si el genoma de un humano es 3 gigabytes, ¿cuánto da 128 entre 3? 42.66. Aquí entran 42 dominicanos y un haitiano. Para que vean el poder de la ciencia, cómo es nuestro genoma de chiquito. Ok, en la parte de software, la complejidad, esto muestra la complejidad
del genoma, la complejidad del hardware. Ahora les voy a mostrar la complejidad del software. Nuestro software, que es el cerebro tiene 10 a las 11 neuronas. ¿Por qué no entra más? Eso es la capacidad de un cerebro. No entran más que 10 a las 11 neuronas. 10 a las 11 son 100 mil millones de neuronas. Cada neurona tiene alrededor de 1000 conexiones, 2000 conexiones promedio. Y cada neurona, cada sinapsis computa a 200 Hz, o sea, 200 revoluciones. Un cerebro rápido como el mío hace 1000 Hz, 1 kHz, un cerebro rápido. Entonces, un cerebro básicamente es una estructura que computa 10 a las 17 operaciones por segundo. Así que si no hablamos de la mente, el espíritu y el alma, eso es lo que es un cerebro. Entonces, 2 minuticos más. Esto viene con la robótica también, son cosas impresionantes que vienen. Los cambios, cómo tenemos esta simbiosis con robots y cómo los robots están comenzando a mostrar incluso sentimientos en MIT. Esto es en mi alma mater, en MIT. Y las robotas van a ser espectaculares. Y para las mujeres también, tranquilo, van a tener sus super robots, con la ventaja que no se van a cansar. Pero bueno, en Occidente siempre le hemos tenido miedo a los robots. En Japón no, en Japón los robots son buenos. En Japón los robots son buenos. Todo eso está en el estudio, que lo tienen que ver, y terminamos aquí de nuevo con los chinos. Los chinos tienen todas estas frases famosas, espectaculares, todo tiene su yin y su yang. Entonces, y el yin yang tiene su yin yangcito dentro. Entonces es muy complejo, por eso aquí está la palabra china que significa crisis. Crisis en chino tiene 2 ideogramas, el primer ideograma significa peligro y el segundo oportunidad. Viene un futuro maravilloso, pero claro, hay peligro, pero vamos a ver la oportunidad. Así que muchas gracias por su paciencia.